Dios les bendiga, mis apreciados hermanos y amigos que nos escuchan, que alcanzan a llegar a este medio. Tenemos esta forma de comunicarnos, bueno, gloria a Dios. La intención de esta transmisión es hablarle acerca del plan que Dios tiene para salvarte a ti y para salvarme a mí. Dios quiere salvar a la humanidad, solamente quiere que nos acerquemos a Él. Podemos tener muchas intenciones en la vida, muchos planes para nuestra vida, nuestra familia, y no son malos. Pero hay un plan que tiene Dios para usted y para mí, que es el plan de salvación. Y para ello Él ha establecido su reino sobre la tierra, su reino sobre esta nación, sobre esta humanidad. Por eso cuando encontramos en los evangelios, en cada evangelio el inicio dice, y el nacimiento de Jesús fue así, comenta. Pero hay algo muy importante que dice en el evangelio según San Mateo, que dice que el ángel le dice a José, el padre humanamente hablando de Jesús, diciéndole: no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él, aleluya, salvará a su pueblo de sus pecados. Él quiere salvarnos de ese pecado, salvarnos de la maldad y llevarnos a su reino admirable, a su lugar glorioso, que es la salvación de las almas. Por eso usted y yo, amigo mío y hermano, vamos a prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Leamos una porción en Marcos 4:30 en adelante. Dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Dice: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después que es sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué interesante. Una semilla de mostaza dice que es la más pequeña. Así es el reino de Dios. Para las personas, para la humanidad, parece algo insignificante. Tratan el evangelio como que, bueno, el evangelio es algo bonito, algo chévere, algo bien, pero no le prestan la real atención que es la importancia que tiene esa pequeña semilla, ese pequeño grano de mostaza, que aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante, déjeme decirte que Dios tiene algo grande para ti y para mí, porque después que es sembrada, ¿dónde es sembrada esa palabra? En nuestro corazón. Es sembrada y depositada en nuestros corazones, entonces empieza a germinar y empieza a crecer. Normalmente las hortalizas, cuando crecen, ellas simplemente tienen un beneficio único y directo, que es el producto que resulta. Pero la mostaza tiene algo particular, que aparte de la mostaza que se usa para aderezar las comidas, también tiene una propiedad que da protección a las aves, a protección a lo que están alrededor, hasta sombra, imagínense. Entonces así es la palabra de Dios, aunque eso pequeñito que parecía que no tenía significado, eso empieza a crecer en cada uno de nosotros y sobre cada persona que sembra esta semilla, empieza a crecer y a dar tanto beneficio, que beneficia al que está al lado, al que está al frente, al que está detrás, delante. Entonces tenemos que, esa semilla cuando es sembrada en el corazón de un ser humano, de una persona, entonces tiene gran impacto que beneficia hasta alrededor de los que están allí. Déjeme decirle que Dios tiene un plan maravilloso para salvación, un plan perfecto. Él siempre, desde el primer momento, ha estado interesado en sembrar esa palabra, en todo momento. A mí me llama mucho la atención el momento cuando el Señor también quiso hablar con Nicodemo. Aquel hombre se le acercó a Jesús de noche. Sí. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios para que vea cómo dice. Si había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante. Nicodemo venía con una curiosidad
a conocer al Señor. Oye, hace tantos milagros, tiene tantas intenciones, es tan maravilloso, tiene tantas proezas. Pero el Señor no estaba interesado en mostrar las proezas, las maravillas, las cosas impresionantes que Él puede hacer, sino que lo que quería era que pudiera entrar en el reino de Dios. Él venía con aquellas expectativas. Muchas veces nosotros también llegamos a la presencia de Dios. Cuando nos empiezan a hablar de Dios, empezamos a hablar de los milagros, empezamos a meditar en que Dios puede sanar mi vida, Dios puede transformar mi familia. Es verdad, eso lo puede hacer. Pero lo más importante que Dios quiere hacer en tu vida es que tú entres en su reino. Entres en su reino. Entonces, amigo y hermano que me escucha, podemos observar lo importante que Dios tiene para usted y para mí, que es que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Entonces, aunque vengamos con otras intenciones, Nicodemo viniera impresionado de todos los milagros, de todas las cosas que hacía el Señor, pero el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí le da una de las claves para ver el reino de Dios. Pero sigue diciendo, y Nicodemo empieza con muchas preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros cuando empezamos a hablar y empezamos a escuchar la palabra, empieza un poco de preguntas. ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que vestirme? ¿Por qué me tengo que quitar? ¿Por qué tengo que dejar? Empieza una cantidad de preguntas. Pero el Señor lo que está más interesado es en que tú y yo entremos al reino de los cielos. Empezó Nicodemo con el poco de preguntas. ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? Es una cantidad de cosas impresionantes. Pero el Señor no se complica con esas preguntas, sino que le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces vemos la importancia que nosotros podemos venir con muchas interrogantes, con muchas preguntas, pero Dios tiene un solo plan, Dios tiene un solo propósito, que es que nosotros entremos a su reino. Y nos dio las diferentes claves. Al principio le dijo, el que no naciere de nuevo. Tiene que haber un nacimiento de nuevo, un arrepentimiento de todas las cosas que nosotros malas podamos haber hecho. Pero también le sigue diciendo, y el que no naciere del agua. Es importante nacer del agua, que es nacer del Espíritu, nacer del bautismo, renacer. También nos habla y del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos conduce a los caminos del Señor, nos mantiene, nos consuela en medio de las angustias. Pero déjeme decirles que estos tres elementos Dios los constituyó como los importantes para entrar al reino de Dios. Y es tan importante que estos son como unas claves que Dios le dio a Nicodemo. Pero más adelante podemos observar de que esas claves también se las dio a Pedro. Pedro también estaba allí en un momento, y eso lo vemos en Mateo 16. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y en ese hermoso pasaje, cuando el Señor está diciendo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? El Señor le llegó como preguntando, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice allá en Mateo 16, 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves. ¿A ti te daré las llaves de qué? Las llaves del reino. Ese reino. Es decir, nosotros necesitamos unas llaves para entrar. Al principio le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces le dice, por eso te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de Dios. ¿En qué momento Pedro ejecuta empieza a aplicar estas llaves, estas combinaciones para entrar al reino de Dios? Eso lo encontramos allá en el libro de Hechos. Cuando Pedro estaba lanzando su primer discurso luego del derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2, versículo 38, dice una escritura bastante maravillosa que dice,
Pedro les dijo, primera llave, arrepentíos. Segunda llave, y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Tercera llave, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos que esta hermosa combinación que tenemos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice, porque para vosotros o para ustedes es la promesa, para tus hijos y para cuantos están lejos y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es una combinación para entrar en el reino de Dios. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí le está diciendo que estas son las llaves que se necesitan para entrar al reino maravilloso de los cielos. Entonces, por eso, amigo y amigo, es muy importante de que usted y yo estemos dentro del reino de Dios para gozarnos de las maravillas. Pero tengamos muy presente de que para entrar al reino de Dios se necesita cumplir esos requerimientos, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros debemos de hacer partícipe de este reino, y no solamente para nosotros, sino que este reino va creciendo en nuestras vidas. Por eso es que en la escritura que leímos al principio, donde dice que después de sembrado ese grano de mostaza, crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Después que ese grano, esa semilla llega a nuestra vida, entonces el reino empieza a crecer, empieza a expandirse. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para cuantos están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice por ello que desde el primer momento que entras en el reino de Dios, comienza un proceso de crecimiento en cada persona, de tal manera que puede ayudar a muchas otras personas. Así que entremos al reino de Dios y crezcamos para la gloria de Dios. Dios les bendiga.